en todo el contorno de la Músculo fosa temporal y en la línea temporal inferior. A ver. Y dice exactamente que, ¿recuerdan al cigomático? Existe un surco que se forma posteriormente a este. Ese surco se llama retromalar. ¿Ya? Esta vez una pregunta es el examen teórico, que el músculo temporal te va a decir de todo el contorno de la fosa temporal. El músculo temporal se extiende de todos estos lugares excepto de toda la fosa temporal, de la línea temporal inferior, de la fascia temporal, y ahí les van a poner del surco retromalar. Esa siempre es una preguntita. Excepto de este lugar se inserta el temporal. No, ¿qué vas a ver? Es decir, que excepto de toda esta parte posterior al cigomático, se va a extender el músculo temporal. La cosa es que este músculo va a ir posteriormente a qué estructura es esta. El arco cigomático, exacto. Se va a ir posteriormente, bueno, medialmente mejor dicho a esto, y se va a ir a insertar en todo su esplendor a esta estructura. Esta es la apófisis coronoides. Se inserta tanto anterior, posterior, como medialmente a esto. ¿Ya? Esta es el músculo temporal. Pero, si nosotros hacemos un corte a esta altura así, lo que vamos a tener va a ser aquí. Así. Esta es la rama ascendente de la mandíbula. ¿Listo? Y aquí tenemos el arco cigomático. ¿Lo ven? ¿Me están captando? Como si hubiera hecho yo un corte así. Estamos viendo lo mismo. El arco cigomático, y en esta parte está el cráneo. ¿Qué estaría pasando con el músculo temporal aquí? Vendría de la fosa temporal, de todas las inserciones que hemos visto. Acá, ¿no ven? Este es con un corte, o sea, es lo mismo. ¿Ya? ¿Se ha entendido eso? O sea, es lo mismo, pero con un corte. ¿Qué corte sería este? Coronal, ¿no? Sí, un corte coronal. ¿Por qué hice eso? Porque hay otra estructura que es la fascia temporal. Esta fascia temporal se extiende desde la línea temporal superior y desde el espacio de ambas líneas. De todo ese espacio va a ir la línea temporal, no, la fascia temporal. Sí, fascia temporal. ¿Y dónde se va a insertar? El arco cigomático. Ahora, aquí podemos graficar lo mismo en ese corte. ¿Sí, no ve? Mejor aún. Es decir, si aplicamos esa misma lógica, se estaría viniendo de toda esta porción. Esta es la fascia temporal. Y dice el librito que se divide así, una hoja lateral y una hoja medial en el arco cigomático. Ahora, según Rubier, este espacio está contenido por grasa, tejido adiposo. Pero según Latarjet, hay una arteria. ¿Cómo se llama esa arteria en ese espacio? Es la arteria temporal media. ¿Listo? Por si acaso. Según Latarjet dice la temporal profunda posterior, pero no tiene lógica porque la temporal profunda posterior estaría viniendo por aquí, es profundo, en cambio tan profundo, es media, y ahí también se contradice Rubier. Así que por temas de exactitud y pensamiento, vamos a concluir que es esa arteria, la temporal media. ¿Listo? Rama de. Vamos a ver arterias, no se preocupen. Ya. La cosa es rama de la temporal superficial, rama de la carótida externa, rama de la carótida primitiva, rama de. Bien, ahí ya tenemos un músculo. ¿No ves? ¿Cuál es el siguiente? El macetero. El macetero tiene ¿cuántos fascículos? 3, exacto. Un fascículo superficial que va a venir, mírenlo,
de la cara lateral del ángulo de la mandíbula viene desde acá. ¿Y a dónde se va a dirigir este fascículo superficial? Aquí. ¿Listo? Después tenemos un fascículo medio que va a insertarse igual en la cara lateral de la mandíbula, pero este se va a insertar en el arco cigomático. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, así. En el arco cigomático, exactamente en su borde inferior. ¿Listo? Y el fascículo profundo, el que podemos hacer esto, podemos hacer nosotros mismos un corte y lo ponemos así. El fascículo profundo se va a insertar igual en la cara lateral de la mandíbula, pero más superior aún. ¿Y este qué cualidad va a tener? Que ya no se va a ir a insertarse al borde inferior, sino a la cara medial del arco cigomático. ¿Listo? Así. Ahora eso no se entiende muy bien, ¿no? Lo podemos entender con este dibujo de acá. Si empezamos a dibujar el fascículo superficial, estaría viniendo de la parte más superior e insertándose aquí. Ese es el fascículo superficial. El fascículo medio estaría viniendo aquí. Y el fascículo ese es el fascículo profundo, fascículo medio, y este es el superficial. ¿Listo? A ver, otra vez, recapitulamos. El fascículo superficial se extiende desde la cara lateral de la mandíbula, exactamente del ángulo de la mandíbula. ¿Saben cuál es el otro nombre del ángulo de la mandíbula? Gonion. ¿Listo? Del gonion. A partir de ahí las fibras se dirigen hasta los 3/4 anteriores del arco cigomático, pero específicamente donde más llega es al cigomático. Recuerden que el cigomático tenía bordes, un borde antero, superior, antero, todas esas cosas. Ahí, ¿en qué borde sería? Postero, inferior. Exacto. Y ahí está la especificación de esa parte. El fascículo medio igual se extiende desde la cara lateral de la rama de la mandíbula, pero más superior, y se va a dirigir al borde inferior del arco cigomático. Y el fascículo profundo, igual, de la cara lateral de la mandíbula, más superior aún. ¿Y a dónde se va a dirigir? A la, exacto, cara medial del arco cigomático. Ahora por acá, especialmente de teoría, para que nos vayamos a matar con la pieza, por si acaso hay un ramito entre estos dos. Entre el fascículo profundo y el fascículo superficial hay un ramo. Este es un ramo, es el ramo macetero. Un ramo macetero, un ramo maceterito. ¿Listo? Está entre el fascículo profundo y el medio. Y aquí estaría el superficial, ¿no ven? Lógicamente. ¿Listo? Bien. ¿Qué músculos más nos faltan? Los pterigoideos. Esos pterigoideos son muy olvidables, la verdad. En lo personal, yo siempre sus inserciones el año pasado se me iban. ¿Para qué? ¿Qué estructura es esta? ¿Ah? ¿Qué estructura es? La apófisis pterigoides. El músculo pterigoideo lateral se caracteriza porque
ahora vamos a hacer algo. Miren. El corte era como a esta altura, ¿no ve? ¿Por qué? ¿Por qué era ahí? Y no en cualquier otro lado. ¿Por qué creen que era ahí el corte de ese dibujo? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo justo donde estaba la apófisis coronoides, ¿no ven? Por el temporal. Pero si queremos hablar de pterigoideos, el corte tendría que ser aquí, en el cuello y el cóndilo de la mandíbula. Pero no vamos a borrar todo. Lo único que vamos a hacer es borrar esta cosita de acá. Por lo tanto, el temporal va a desaparecer de nuestro dibujo. ¿Y a quién vamos a dibujar ahora? ¿A quién vamos a dibujar ahora? Exacto, el cuello y la cabeza de la mandíbula. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque estamos aplicando este corte. Listo. El músculo pterigoideo lateral, ¿cuántas cabezas tiene? Marisol. 2 cabezas. Una cabeza esfenoidal y otra cabeza pterigoidea. Donde la cabeza esfenoidal, ¿de qué hueso va a ir? Y la pterigoidea, de la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Muy bien. Ambos músculos van a formar el pterigoideo lateral. ¿Y a dónde se está yendo a insertar? Simplemente observando el dibujo. Exacto, al cuello de la mandíbula. Y el siguiente es el poderoso pterigoideo medial, que si bien la cabeza pterigoidea del músculo pterigoideo lateral ocupaba esta parte superior, el pterigoideo medial lo que va a ocupar es todo el restante de la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis del hueso esfenoides. ¿Y a dónde se va a dirigir? Aplicando la lógica específicamente donde hemos hecho el corte. Exacto, al gonio, pero en su cara medial. ¿No ven? Con el dibujo está todo. Hasta ahí es músculos masticadores. ¿Por qué creen que están cortitos? Ahí. ¿Por qué crees que está cortito? Músculos masticadores. Nos sacamos la mugre con nervio trigémino. Fascia interpterigoidea es una pregunta muy bien, literal. Los que están igual, los que están con esos doctores, fija les preguntan eso. ¿Ya? Fascia interpterigoidea, yo les explico. Es teoría muy cabrón, la verdad. ¿Hacemos eso o nos pasamos a pies? Hacemos eso primero. ¿Están seguros? ¿No me van a fundar en medicinas por dar solo teoría? No, ¿ve? Ya. Vamos a hacer eso más, porque es muy cabrón esa fase. La verdad a mí me gusta mucho esa fase. Ya. ¿Recuerdan el temporal? Del doctor. Veremos más piezas. Cortés siempre molesta con fascias. Sí. Así que no duden que si les pincha por la región de acá, inmediatamente fascia maceterina, ¿ya? Porque el músculo macetero también tiene fascia. Voy a prestar la piecita de allá.